No, bueno, no sé si querías tocar otro tema, quería hacerte una pregunta, a ver si me puedes explicar sobre ellos. Sí, claro. Este, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando estaba hablando con este Leo es la cuestión de que ellos no creen que existan apóstoles hoy en día. Entonces, no sé si lo entendí bien, o sea, si es o cómo ves tú eso. Sí, bueno, es que es una justificación del protestantismo porque como sabemos que la Biblia nos habla de 5 ministerios bíblicos y en la praxis ellos apenas tendrán 2 o 3. Mm, Entonces ellos tienen que crear unas doctrinas alternas para poder justificar el por qué no tienen apóstoles, por qué no tienen profetas, ¿sí? Por qué no tienen, bueno, evangelistas digamos que sí tienen en cierta forma. Eh, y entonces toman una historia, o bueno, dicen que es que había unos requisitos para ser apóstol. Ellos se inventan unos requisitos, dicen que para que uno de esos requisitos era haber conocido personalmente a Jesús, pero en ese sentido Pablo nunca lo conoció personalmente. mm, Ahora, por otro lado, la Biblia nos dice en el libro de Hechos que eran los apóstoles, porque era Pablo con Bernabé, que iba orando por las iglesias y, o sea, mientras oraba imponía las manos a gente para que fuera nombrada como presbítero, como pastor o anciano, que es exactamente el mismo término, ¿ya? Ahora, entonces, si eso era así, cabe preguntarles, si la Biblia enseña que eran los apóstoles los encargados de nombrar los pastores de la iglesia, entonces, ¿quién nombra a los pastores de la iglesia de ellos si no tienen oh, sí, sí, apóstoles? sí, ¿Ya? cierto, sí, cierto, sí. Y ahí ya comienzan a patinar, ya ese discurso se les cae. ¿Sí queda claro ese punto? Sí, 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 ¿O no, sí, quieres que...? sí te entiendo perfectamente, o sea, Okay. te lo entiendo perfecto. Y ahora, a mí algo que me agarró en curva bien bárbaro es que él me empieza a preguntar, ¿cuántos fundamentos tienes? Y yo, o sea, yo no sabía ni a qué se refería, ¿me entiendes? O sea, ya después Claro. caí en la cuenta, Uh-huh. como que él estaba esperando que yo le dijera que Pedro es el fundamento, no sé, pero yo no lo entendía, no sé si tú puedes tratar de explicar qué es lo que estaba tratando de decir o por dónde iba. Sí, claro. A ver, es una estrategia que ellos utilizan, ¿sí? Lo primero es hacer dudar al católico en el tema de la salvación, ¿ok? Sí, 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 sí. Eso es como el ataque principal. Ahora, eh, ya, entonces los fundamentos, sí. Entonces ellos quieren conducir ¿Cómo? la conversación a decir que ellos creen que el único fundamento es Cristo. Ajá, y lo que yo creo que esperaba que le respondiera es que Pedro. Creo que es lo que estaba esperando. No, él quería como mostrar que la Biblia mostraba otros fundamentos, pero que no decían Pedro, decían los apóstoles y los profetas. Ah, Entonces lo ok, que él sí. quería mostrar, los católicos solo tienen de fundamento a Pedro. La Biblia nombra que son los apóstoles en general, los profetas en general, pero ellos al final lo que quieren es también descartar ese argumento y terminar diciendo que el único fundamento es Cristo. Ah, ok, ¿Ya? ok, ok. Esa es como la estrategia que ellos siempre usan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esa confusión? Por la forma como ellos investigan o leen la Biblia. Entre los bautistas en el mundo protestante, ellos tienen fama de interpretar muy bien los textos, y es porque, bueno, yo fui a una iglesia bautista en ese proceso de reconversión al catolicismo en mi investigación, y yo veía que en los cultos el pastor nos mandaba a sacar las Biblias, a sacar una cajita de colores, nos entregaba una caja de colores y cada uno tenía que ir subrayando los verbos, adjetivos de cada versículo, ya como para sacarle el Sí, sí, sí. significado, sí, al versículo. El problema es que se quedan siempre en el versículo y no salen al contexto, Ajá, ¿ya? sí. Entonces, ¿cómo se aplica eso en cuanto al fundamento? Ellos buscan solo la palabra fundamento o la palabra piedra o la palabra roca, ¿ya? Ok. Y con eso igualan todo, pero no se ponen a mirar qué tipo de piedra es la que está describiendo la Biblia. Ujú. Entonces, tenemos la roca o la piedra de fundamento, que es Jesús, que es la base de todo, la roca gigante, por decirlo así. Sí. Tenemos la piedra de edificación, que es la que se incrusta en esa piedra base, ¿sí? Ok. Es como la primera, la piedra fundacional. Esa es Ok. la piedra de edificación que es Pedro, que va Sí. dentro de Jesús, no es otra piedra,
sino que está integrada a Jesús. Después de eso viene la base de las columnas, que son los apóstoles y los profetas, así nos lo enseña la Biblia. Y nos dice que esas columnas, las tres más importantes, eran Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Sí? Y hoy en día, pues nosotros también, curiosamente, digamos, dos de los patriarcas de la Iglesia Católica también son cardenales. Tenemos el patriarca maronita, el patriarca del rito melquita, que son cardenales, ¿sí? Y tenemos al Papa. O sea, tenemos esas mismas tres columnas. Y además nos dice que nosotros somos piedras vivas que somos las que construyen el edificio de ahí para arriba, como las paredes, digamos que seríamos nosotros, las piedras de las paredes, para sostener en lo más alto la piedra angular. O sea, la piedra angular era la que iba más alto en el marco, la que le daba toda la estabilidad a la estructura. ¿Sí? Entonces la piedra angular es Cristo, ¿ya? Entonces no hay contradicción ahí, porque la base es Cristo y el objetivo es poner en lo más alto de la iglesia a Cristo. Okay. Y ya en el medio pues hay otros tipos de piedras o de rocas que hacen parte de la misma construcción. Ellos no lo ven así porque no se ponen a diferenciar en el texto qué tipo de roca es la que están hablando, qué tipo de piedra. Para ellos entonces, simplemente cogen el término piedra y a mansalva lo igualan. Si me hago okay. ¿Qué tal, amigos? Reciban un bonito saludo de parte de Rodrigo, Leo y su servidor Omar Gibran. El día de hoy tenemos el debate entre Leo y Rodrigo sobre el tema de el fundamento de la iglesia. Vamos a comenzar con una oración para ponernos en manos de nuestro Dios y que todo salga de acuerdo a su voluntad. Te pedimos, amado Padre eterno, que en esta ocasión que nos ponemos bajo tu mirada para compartir como hermanos, nos ayudes a poder entender y que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos regale el don del entendimiento para entendernos entre hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con la exposición que va a durar 15 minutos. Y vamos a continuar con Leo. ¿Estás listo, Leo? Sí, Omar. Entonces, puedes empezar ahora mismo. Ok, interesante las presuposiciones que mi oponente está diciendo. Él está presuponiendo que nosotros no estamos entendiendo lo que es fundamento, lo que es construcción y lo que es roca. Pero como en el transcurso del debate nosotros podemos mirar si estamos confundidos o no estamos confundidos en la piedra, en la roca y en el fundamento. Ok, como nosotros ya pudimos mirar cómo nuestro oponente comenzó con presuposiciones. Él ya presupone que nosotros no sabemos, pero lo vamos a estar identificando. Comienzo con mi primera premisa. La roca, la piedra y fundamento en el Antiguo Testamento representa a Jesús, lo que conocemos como una cristofanía. Una cristofanía es una figura que aparece o algo que aparece antes de que Jesucristo se encarnara. Y vamos a ver varias cristofanías acerca de la piedra o de la roca a través del Antiguo Testamento. Para que puedan entender nuestros amigos católicos de dónde nosotros podemos basarnos y sacar este tipo de enseñanzas, vamos a utilizar el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, donde dice que la ley tenía la sombra de lo que habría de venir y no era la imagen misma de las cosas. En otras palabras, el autor de Hebreos está diciendo que en el Antiguo Testamento existieron cosas de lo que iba a suceder en el futuro. Y una de esas cosas que iba a suceder en el futuro es la representación de la piedra, de la roca y de fundamento que apuntalaban o señalaban al Señor Jesús. Ahora, es importante entender qué representa una piedra o una roca. ¿Qué es lo que representa una piedra o una roca? Bueno, una piedra o una roca de fundamento representa fuerza, autoridad, poder, seguridad, rectitud y también representa a Cristo. Ustedes, si recuerdan
En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 18, Jacob ungió una piedra después del sueño. Jacob tuvo un sueño donde él soñó una escalera que iba hasta el cielo, subían y bajaban ángeles. Bueno, Jacob se recostó sobre una piedra y después del sueño ungió esa piedra, la llenó de aceite. Esta es una cristofanía apuntando al Señor Jesús cuando en la casa de Simón el leproso fue ungido por la prostituta. Ya lo vimos como la piedra representa a Jesús. Ahora bien, esa piedra sirvió de señal para Jacob. Él dijo en Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El tema no es el diezmo, el tema es la piedra. ¿Quién es esta piedra? Donde la casa del Señor se iba a construir, el Señor Jesucristo. A través del Antiguo Testamento miramos cómo las mismas escrituras nos revelan a alguien en el futuro que sería roca de fundamento. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y como mi oponente dice que nosotros no leemos el contexto, se lo voy a explicar. El pueblo de Israel aquí había hecho se había aliado con el pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel se había desviado de Dios. Fue tanto así que se sentían orgullosos y decían que habían hecho pacto con la muerte, dando a entender su orgullosimiento que ellos iban a vivir. Pero el Señor les tiene que reclamar. Fue tanto así que Dios habla a través del profeta Isaías y se escribe el capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, que no se apresure. Cuando ustedes lean en su casa todo el contexto y todo el capítulo, se van a dar cuenta que ese fundamento que se pone en Sión es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Creer que Isaías está profetizando que es Pedro sería algo irracional. Ahora, ¿quién es esa piedra que será puesta en Sion? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Segunda premisa. La figura que usa Jesús, Pedro, Pablo, de la roca y piedra son Jesús mismo y no Pedro. Ahora continuaré en el Nuevo Testamento. En las figuras. Jesús se autoproclama roca. Cuando Jesús está explicando los dos fundamentos, él dice: el que me escucha estas palabras le compararé a aquel que fundó su casa sobre la roca. Aquí Jesús está autoproclamando la roca de fundamento y está haciendo una comparación. Está diciendo que el que lo escucha a él lo va a comparar como aquel que fundó su casa sobre una roca. Y usted lo puede buscar en el libro de Mateo capítulo 24. Y yo sé, los católicos van a decir: no se está comparando ni autoproclamando roca, porque está dando un ejemplo. Y sí, está dando un ejemplo. Así como cuando el Señor Jesús decía que el Hijo del Hombre vendría, así en Mateo 7:24 se está señalando él como la roca, y no está señalando a Pedro como roca de fundamento. El decir que Jesús está señalando a Pedro como roca de fundamento y no se está autoseñalando él, es ir en contra de todos los escritos antiguos y aún de la misma palabra de Jesús. La roca de Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es Pedro, sino la confesión de Pedro hacia el mismo Jesús. ¿Por qué decimos esto? Por las pruebas del Antiguo Testamento y por las pruebas y figuras literarias del Nuevo Testamento. Efesios 2:20, la piedra angular. Esta piedra angular no es el fundamento, pero Jesús, aún de ser fundamento, también es piedra angular. Aquí Pablo pone la enseñanza de los apóstoles y profetas como el fundamento, y a Cristo como esa piedra angular que une a dos paredes en referencia a los dos pueblos judíos y gentiles. Pero este fundamento no son los apóstoles, son sus enseñanzas. De otra manera,
¿Cómo los profetas son fundamento de la iglesia si la iglesia no existía? Sino son fundamento a través de sus enseñanzas, porque las enseñanzas y su testimonio refieren y apuntan hacia el Señor Jesús. Primera de Corintios 3:11. Aquí el Señor es señalado como el fundamento, totalmente diferente a Efesios 2:20. Aquí nosotros podemos ver estas dos figuras a las cuales Rodrigo dice que nosotros desconocemos, pero se las estamos enseñando y se las estamos probando. Primera de Corintios 3:11, el apóstol Pablo está usando dos figuras literarias. La primera es el sembrar, y pone a Dios como aquel que da el crecimiento y a los discípulos como trabajadores. Pablo utiliza la construcción y pone a Cristo como el único fundamento y agrega diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, el cual es nuestro Señor Jesucristo. La imagen de Rodrigo piensa, o en su mente piensa, que existe un fundamento y ese fundamento tiene un agujero. Y en ese agujero se pone una roca y sobre esa roca se edifica la iglesia. Pero, ¿de dónde saca eso? Eso no nos enseña Jesús en el libro de Mateo, eso nos enseña Pablo, eso no lo enseñan la Iglesia Oficial Católica Apostólica Romana. ¿De dónde saca que se agujera un fundamento y se incrusta una roca de fundamento que es Pedro? Un fundamento agujerado, se coloca una roca gigantesca de fundamento. Eso es nada más y nada menos en la disciplina de la hermenéutica lo que se llama eisegesis. Presuponer lo que el versículo capítulo dice cuando no lo está diciendo. Ahora bien, los versículos que yo les doy y las referencias, las personas, si no están claros en eso, me las pueden pedir a mí y yo les puedo dar estas referencias. Lo mismo me gustaría que Rodrigo hiciera cuando a él se le pidan las referencias. Hasta ahorita es todo. Gracias, Omar. Muy bien, entonces terminamos ya con la exposición de Leo. Ahora vamos a continuar con la exposición de Rodrigo. Nada más permítanme acomodar el cronómetro. ¿Estás listo, Rodrigo? Listo. Comenzamos entonces. Bueno, entonces, el método va a ser muy simple. Si vamos a utilizar, vamos a identificar la iglesia, pues tenemos que mirar en el Nuevo Testamento la palabra fundamento. Buscamos la palabra fundamento por todo el Nuevo Testamento, ver en qué versículos aparece y ya una vez identificados, ampliamos. O sea, miramos en el contexto. Bueno, en ese sentido vamos a mirar que la Biblia nos menciona que hay un fundamento personal, ¿sí? Que es Jesucristo. Eso sí es definitivo. Y los fundamentos de la iglesia, los cuales a su vez están fundamentados también en Jesucristo. O sea, sí, Jesucristo es el fundamento de toda la iglesia, pero a la vez hay otros fundamentos que salen del mismo Jesucristo. Y es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. 6:38. Semejante es al hombre, estamos hablando de una persona, no de una iglesia, ¿sí? Que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca es Jesús, de acuerdo. Y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien. Ahora el 49 dice, mas el que oye y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Entonces la palabra de fundamento es la palabra desmelios o semelios, pues. Es una palabra griega. Entonces buscamos todas esas palabras en todos los versículos, pues, del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el siguiente fundamento. Dice así: Pablo pone a Cristo como fundamento de la predicación, o sea, fundamento de la predicación, sobre la cual cada creyente construye su edificio con buenas y malas obras. ¿Ok? Estas
y estas obras serán valoradas el día del juicio, porque ya que nos estaban citando 1 Corintios 3:11 y nos hablaron de la siembra y la cosecha, leamos más bien qué es lo que dice en realidad sobre ese fundamento, ¿sí? Dice desde el versículo 10, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo también como buen arquitecto puse el fundamento, o sea, sí, la palabra de Cristo, y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que él ya ha puesto, Jesucristo. ¿De acuerdo? Ese es nuestro fundamento personal. Por eso habla de cada quien. Mire cada cual cómo construye. Ahora, sigamos leyendo. Y si uno construye sobre este fundamento, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. O sea, todas las obras que yo haga en mi vida quedarán al final al descubierto. Y la manifestará el día, o sea, el día del juicio, que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de la cual la probará el fuego. O sea, que esa obra será aprobada, nuestras obras serán probadas por fuego, algunas se quemarán, otras pasarán. Sigamos leyendo. Aquella cuya obra construida sobre el fundamento resista, recibirá la recompensa. ¿Ok? Y más aquel cuya obra quede abrazado, o sea, que se queme, sufrirá el daño. No obstante, quedará salvo. O sea, esta persona cuyas obras se quedan quemadas, sufrirá un daño y pero sin embargo será salva. Y dice cómo será ese daño. Dice, pero como quien pasa a través del fuego. O sea, hay un fuego que la purga. Por eso nosotros le llamamos purgatorio. ¿No sabéis que soy santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que no puede haber otro fundamento que Cristo en la vida de la persona, ¿ya? Y nos explica cómo esas buenas obras que yo haga fundamentadas en Cristo para la gloria de Cristo, al final son sopesadas en el juicio final. Nos van a decir si somos purgados o si somos salvos. Muy bien. Ahora, miremos Efesios capítulo 2, que también lo habían citado. Dice, nosotros siendo ciudadanos del cielo, iglesia de Cristo, como iglesia debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo en cuenta que la piedra que le da estabilidad a las paredes del edificio es Jesucristo, la piedra angular que nos edifica a cada uno de nuestros edificios de manera individual también. Aquí vamos a ver cómo este texto se refiere al fundamento de la iglesia y al fundamento personal, a los dos, y ambos es Cristo. Muy bien, y así dice. Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Ok, acá nos va a decir para qué sirve la piedra angular. En quien toda edificación bien trabada se eleva, o sea que es una piedra que permite que la edificación se eleve, que las paredes tengan esa estabilidad. Entonces ya sabemos que la piedra angular es aquella que se pone en el marco y que permite que las paredes no se vayan para un lado y para el otro. ¿Ok? Y dice bien trabada, que se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Y sigo, en el versículo 22, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados. O sea, ahí también nos habla que los apóstoles y los profetas también han sido edificados en Jesucristo, igual que nosotros. Ok, entonces ya cuando hablamos de todos los ciudadanos del cielo, estamos hablando de la iglesia en su conjunto. Entonces este es fundamento, Jesucristo es fundamento de la iglesia y fundamento personal. Vamos bien. Ahora, también la Biblia nos habla del fundamento de la verdadera riqueza en la vida de cada cristiano, ¿sí? Y que ese fundamento son las buenas obras, la generosidad y la sinceridad. Dice 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas inciertas, sino en Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Ok, aquí nos está hablando de cuáles son esas verdaderas riquezas del cristiano, no de la riqueza del dinero. Dice así, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen,
dice versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que he hecho en mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, entonces ahí ya vemos que el fundamento del cristiano son las buenas obras, la generosidad y la facilidad de comunicación, así es. Sigamos diciendo, entonces vamos ahora a Hebreos, a mirar el fundamento en Hebreos, capítulo 6, desde el 1. Y por esto voy a entrar haciendo un comentario. Los hermanos protestantes, algunos nos acusan de que nosotros matamos a Cristo en cada Eucaristía, pero aquí vamos a ver lo que dice la Biblia de quiénes son los que matan a Cristo continuamente. Dice así, bueno, vamos a ver ese fundamento. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante de la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. O sea, nos está diciendo que el fundamento de la iglesia, estos son los fundamentos de la iglesia, ¿sí?, de la doctrina de Cristo, son el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de las manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿sí? Entonces, si dicen que no hay más fundamentos que Jesús, entonces ya aquí estamos fregados, porque entonces o ellos no tienen fundamentos o bueno, no sé cómo se responderá a eso, pero sigamos leyendo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, cada vez que yo niego que el fundamento del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos, el juicio eterno, todos los que ya nombré, cada vez que yo los estoy negando, la Biblia me está diciendo en el versículo 6 que estoy crucificando de nuevo a Jesucristo y exponiéndole al vituperio, o sea, a la humillación. Muy bien. Sigamos. Ahora, la Biblia también nos habla en Hebreos, ¿sí?, de que Abraham esperaba la ciudad de los 12 fundamentos del cielo, o sea, la nueva Jerusalén celestial. Esa era su esperanza. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, en plural, cuyo artífice y hacedor es Dios. Y ahora, ¿cuál será esa ciudad? Vamos a Apocalipsis 21, capítulo 14, y dice que, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos cómo la Jerusalén celestial, que es la iglesia triunfante del cielo, tiene como fundamento los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, miremos algo del fundamento de los apóstoles. Primero, Pablo y Bernabé fueron ordenados apóstoles. Recuerden que Pablo no es el apóstol número 13, sino el número 14. Entonces eso ya nos da un indicio de la sucesión apostólica. Pablo y Bernabé fueron ordenados apóstoles por imposición de manos y fueron enviados. Así nos lo narra Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 3. Te quedan 40 segundos. Ok, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que ya os tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron.
O sea, ahí fueron nombrados apóstoles Pablo y Bernabé, ¿sí? Y en el capítulo 14 vemos que designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno los encomendaron al Señor a quien habían enviado. O sea que el fundamento de los apóstoles eran quienes ordenaban los presbíteros o pastores de la iglesia. Hechos 14, versículo 23. Dios les bendiga. Ya. Muy bien. Continuamos entonces ahora con la refutación de Leo. ¿Estás listo, Leo? Sí, listo, Omar. Continuamos. Sí, se me hace interesante que mi oponente Rodrigo tuvo que haber probado cómo Pedro es el fundamento de la iglesia y con su Biblia no lo puedo probar. En realidad se me hizo un poco difícil seguir su argumentación porque no tenía pies ni cabeza. Comenzó con una cosa, terminó con apóstoles y no sé cuántas cosas dijo, pero voy a tratar de refutar lo que pude captar de él. Él dice y divide los fundamentos como dos, personal y el fundamento de la iglesia. Y él utilizó Mateo, aquí lo voy a corregir, él utilizó Mateo 7:24 para decir enfáticamente que es un fundamento personal, pero eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. Las personas pueden regresar el debate y escucharlo él cuando él dice que el Señor Jesús lo hace personal, pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. Mateo 7:24 habla en plural y dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, cualquiera, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. El debate aquí, le voy a tener que recordar a mi oponente Rodrigo, que el debate se trata no de cuántos apóstoles eran. El debate aquí que tenemos él y yo y que tenemos que comprobar es que Pedro sea el fundamento de la iglesia o la roca de fundamento. Yo a él le dije que él me va a tener que dar pruebas de que el fundamento está agujerado y que sobre ese fundamento agujerado se incrusta una piedra de fundamento, el cual es Pedro. Yo le voy a pedir esas pruebas, pero no las va a tener, porque así nunca pensó y nunca ha pensado la Iglesia Católica oficial. Ahora bien, es importante notar que aquí falla, cuando él dice que hay dos fundamentos, uno personal y otro para la Iglesia, por cuanto Jesús le está hablando a todas las personas y está diciendo cualquiera que haga estas cosas. Aquí cayó, definitivamente cayó. Ahora, no sé de dónde saca dos fundamentos. La Biblia solamente declara uno, un fundamento. Ahora bien, también es importante que él aceptó que la roca de fundamento de Mateo 7:24 es Jesús. O sea, aquí que no sé qué es lo que estamos debatiendo. Él está de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo con él a sus otras cosas que él dice, pero él mismo aceptó que Jesús es la roca de fundamento. También dice que los discípulos son fundamento de ellos mismos, Efesios 2:22, y leyó el contexto. ¿Cómo los discípulos son fundamento de ellos mismos? Y esta es una mala lectura y mala comprensión que tiene Rodrigo, y yo lo voy a volver a leer. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice edificados sobre el fundamento que son los apóstoles y profetas. Si nosotros decimos que los apóstoles y los profetas son fundamentos, de acuerdo a la imaginación de Rodrigo, serán muchas piedras, y sobre esas muchas piedras una iglesia está fundada. No, Rodrigo, la Biblia no te está enseñando eso. La Biblia te está enseñando ahí, en esta ocasión, o en esta figura literaria que está explicando el apóstol Pablo, que sus enseñanzas son el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y Cristo es la piedra angular, la que está uniendo a dos pueblos, tanto judíos como gentiles. Si tú lees, Rodrigo, todo el capítulo de Efesios, te vas a dar cuenta que quien tiene la preeminencia no es Pedro ni los apóstoles como un fundamento. Quien tiene la preeminencia aquí es el Señor Jesús.
y se pone en lo alto, como aquel que une a dos pueblos, y el fundamento son las enseñanzas y la vida de los apóstoles en el Señor Jesús, no ellos como persona. Decir que ellos como personas son el fundamento de la iglesia, tendrías que probar cómo los profetas son fundamentos de la iglesia si no existía la iglesia. Pero si nosotros entendemos que son sus enseñanzas que apuntalaban o señalaban al Señor Jesús en el futuro, como en el presente, las enseñanzas de los apóstoles, tiene sentido todo el capítulo de Efesios 2. Pero si tú los haces un fundamento o una roca a ellos, no tiene sentido tu interpretación, porque ellos no pueden ser fundamento de ellos mismos, pero sí la enseñanza de ellos son el fundamento aún de ellos mismos. También dijo de fundamento, construcción de la iglesia. Yo pienso que va a ser hasta ahí. Nosotros nos damos cuenta cómo nuestro amigo Rodrigo no puede ofrecernos pruebas de que el fundamento esté agujerado y que sobre ese agujero se incrusta una roca gigante que es Pedro, una roca sobre otra roca, y que la iglesia está fundada sobre la roca que es Pedro. Me gustaría a mí que él me ofreciera pruebas de sus afirmaciones de que el fundamento está agujerado y se incrusta otro fundamento. Sin más ni menos, me bastan apenas unos 8 o 9 minutos para poder tirar sus afirmaciones. Sus afirmaciones no tienen sentido. Él está de acuerdo conmigo que la roca de fundamento es Cristo. No tengo más que decir. Él está diciendo que existen dos tipos de fundamentos. Ni el catecismo se atreve a decir que existen dos tipos de fundamentos. Y hablando de catecismo, él mencionó que fundamentos en plural y utilizó Apocalipsis malinterpretándolo totalmente. Vamos a leer qué es lo que dice el catecismo. El catecismo dice, numeral 881, pueden leer el contexto para aquellos que dicen que solamente utilizamos partecitas. Pueden leer el numeral 881, dice, el Señor hizo de Simón el que dio el nombre Pedro, y solamente a él, a nadie más, y solamente a él la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de las demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado de Pedro. El Papa, ese ya es el otro numeral, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Pero si usted lee bien el numeral 881, dice que solamente Pedro, y mi oponente me está diciendo que son todos los apóstoles. Para mí fue sencillo, fue muy fácil refutarlo. La verdad, esperaba mucho más de mi oponente, pero conforme él vaya exigiendo o conforme él se vaya profundizando, lo llevaremos también a más profundidad si él quiere. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, hombre. Muy bien, entonces esta fue la refutación de Leo. Vamos a continuar ahora con la refutación de Rodrigo. ¿Estás listo, Rodrigo? Sí, estoy listo. Continuamos. Bueno, primero es interesante que Leo diga que Mateo 6:24 se habla de la iglesia, cuando él mismo dijo que estaba hablando a cada uno de los presentes, o sea, a cada uno de los individuos. Y tengamos en cuenta que en ese momento no existía la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de Mateo 6,
¿ya? Era, Jesús declara a Pedro la piedra, ¿sí? Ya en Mateo 16. O sea, esto fue a los puros comienzos, a los puros inicios de la predicación de Jesús. Por tanto, no existía iglesia. Le estaba predicando a la gente como individuos. ¿Ya? Por eso utiliza la figura de hombre. Dice que cada quien puede, o sea, que cada hombre puede hacer eso como lo afirma el hermano Leonardo. Ahora, él dice que los católicos creemos que solo Pedro es la roca. Ahorita vamos, o solo Pedro es la piedra. Ahorita vamos a ver que eso es falso. Con catecismo también, con Biblia. Por otro lado, ¿qué más tengo que decir así? Muy interesante pues que él dijera que no, o sea, en su lógica, como él igualó desde el comienzo que Jesús era la piedra definitivamente, utilizando solo el Antiguo Testamento, entonces ya en el Nuevo Testamento ya dijo, toda piedra, todo lo que diga piedra es fundamento, entonces fundamento es Jesús y punto. Pero entonces cuando yo le mostré que había fundamentos personales y fundamentos de la iglesia y fundamentos del cristiano, ¿sí? Ese tema no lo tocó, simplemente dijo que ya lo refutó. Muy interesante porque encima de eso dice que interpreté mal Apocalipsis 21:14, pero no dice por qué. ¿Sí? Y el versículo dice claramente que la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, si miran desde antes, pueden hacerlo, ¿sí? Se refiere a la Nueva Jerusalén, a la iglesia del cielo, y que baja del cielo y dice que el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, ¿sí? Y que en ellos los nombres de los 12 apóstoles. O sea, no habla de un fundamento, sino de 12 fundamentos, ¿sí? Y Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos en plural, Hebreos 11:10, pero eso él no lo dice, ¿sí? Porque no le conviene. Ahora recordemos que estamos hablando del fundamento de la iglesia, por eso es importante centrarse en la palabra fundamentos. Él empezó a hacer un ejercicio de coger rocas, piedras, fundamentos, revolver todo, hacer el batido y sacar la conclusión de que todo era Jesús. Muy bien. Ahora, por otro lado, pues yo estaba hablando del fundamento de los apóstoles, que los apóstoles, el primer fundamento cuando Pablo y Bernabé fueron nombrados apóstoles fue que fueron llamados por el Señor a través de los apóstoles existentes. Los apóstoles oraron por ellos, ayunaron y les enviaron. ¿Okay? Fueron hechos apóstoles en el capítulo 13. Y en el 14, entonces ellos designaron presbíteros en cada iglesia. Vemos que este fundamento no lo tienen los hermanos protestantes, por tanto, pues hay que preguntarse cuál es el fundamento para que ellos nombren sus propios pastores. Siguiendo, entonces ahora el hermano decía que yo no había podido probar con la Biblia que Pedro es fundamento o es piedra. Entonces vamos ahora sí a Mateo 16:18. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta cita no la saqué de una Biblia católica, sino de la Biblia Reina Valera 1909, pues que la Biblia de las que son legibles hoy en día por su idioma, por el idioma español, pues antiguo, este es como una transición, pero es como la más fiel que existe. Las demás han sido alteraciones que se han hecho a partir de la 1909. Entonces dice así, dice piedra como tal. Misteriosamente, después de la 1960, le cambian piedra por roca. Pero entonces, para salir de la duda, vamos a ir a lo que es el griego. Entonces, yo tengo aquí las palabras en el código Strong. Muy bien. Entonces, tenemos que Pedro equivale a la palabra G4074, o sea, griego 4074, ¿sí? Y piedra equivale a la G4073. Y dice así, diccionario Tugui, sobre el G4074. Nombre propio de Pedro que significa piedra. ¿Okay? Entonces, ahí está la palabra de Pedro.
Y ahora vamos a ver qué significa la otra, la palabra 4073. Petras, palabra primaria, roca, como nombre Pedro, un apóstol, y dicen comparar con la palabra G2786. O sea que es la forma, la feminización de la palabra Pedro, pero es exactamente el mismo término. Ahora, para confirmarlo, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 42, que dice, y le trajo a Jesús mirándole, Jesús dijo, eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y entonces vemos que dice piedra G4074, que ya fue el que citamos, ¿sí? Y ahora vamos a mirar qué significa Cefas, palabra G2786. Dice el diccionario Strong. Kefa, de origen caldeo. Compare con la 3710, que significa roca. Cefas, sobrenombre Pedro. O sea que además esta palabra significa roca. Ellos que dicen que solo Jesús es la roca, pues bueno, aquí está la refutación. Y en su misma Biblia dice también que en Juan 1:42 que Kefas significa roca como tal. Muy bien. Ahora pasemos al catecismo de la Iglesia Católica. Vamos al numeral 171, ¿sí? Dice que la Iglesia en sí misma es columna y fundamento de la verdad. O sea, la Iglesia es fundamento de la verdad y columna. Dice, a la vez que es columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos al numeral 354, que nos dice que el fundamento moral es respetar la creación de Dios. Ese es otro fundamento. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y fundamento de la moral. El numeral 586 pone a Pedro como fundamento. Lejos de haber sido hostil al templo, y da las citas Mateo 8:4, Mateo 23:1, Lucas 17:14, Juan 4:22, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Juan 18:20, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Entonces, bueno, ahí vemos que Pedro también es fundamento de la iglesia, puesto por Jesús. Ahora, en el numeral 1120 dice Jesús, fundamento de los sacramentos. Entonces, dice así, el ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu en favor de la Iglesia. La misión de la salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ello a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Entonces vemos, como dice al final, que Cristo es fuente y fundamento de los sacramentos. Por eso decimos que Jesús es fundamento de toda la iglesia y es fundamento personal, pero también hay otros fundamentos en Jesús para la iglesia y también otros fundamentos en Jesús para la persona. Muy bien. Ahora, el numeral 756 pone a la iglesia como fundamento. Entonces, también muchas veces la iglesia se llama construcción de Dios, 1 Corintios 3:9. El Señor se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero se convirtió en piedra angular, y ahí están todas las citas. El numeral 857 dice, pone a los apóstoles como fundamento, dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido.
fue permanente edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí están las citas, Efesios 2:20, Hechos 21:14, testigos y escogidos y enviados en la misión por Cristo. Por eso dije que así se nombran los apóstoles en la Biblia, con imposición de manos, y son enviados. En fin, están las citas ahí. El otro punto es que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito y las sanas palabras oídas de los apóstoles. O sea, aquí está explicando por qué los apóstoles son fundamento. Y sigue siendo enseñada y santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a que aquellos que le suceden su ministerio pastoral, el colegio de obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y el sumo pastor de la iglesia. Entonces vemos que hay varios fundamentos, todos en Cristo, obviamente. Numeral 882 dice que el Papa es el sucesor de Pedro como fundamento. Bueno, hermano ya lo leyó. El 936 dice, el Señor hizo de San Pedro el fundamento de la iglesia, visible de su iglesia, le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal de la iglesia. Ok, entonces, como vemos, sí se puede comprobar que Pedro es fundamento con la Biblia, ¿sí? Yendo al griego, se puede comprobar que los apóstoles son fundamento con la Biblia, con el catecismo, también lo de Pedro, también se comprueba que es fundamento. Vemos que las buenas obras también son fundamento del cristiano en la Biblia y en el catecismo. O sea, todo lo que expuse al principio, ustedes lo pueden encontrar y lo pueden corroborar que está en el catecismo. Entonces, aquí podemos ver que en primer lugar, como hablé con el hermano Omar en nuestra discusión, la táctica que utilizan estos hermanos es tratar de confundir a los hermanos católicos. ¿Por qué? Porque el hermano Leonardo, ustedes lo escucharon en esta grabación y en la conversación que tuvo con el hermano Omar, que él decía que el catecismo decía que el único fundamento de la Iglesia Católica es Pedro, lo cual es mentira. Y me dice que yo no puedo probar lo contrario con el catecismo ni con la Biblia. Entonces ustedes ven que estuvieron las citas donde habla de fundamentos, ¿sí? Hay toda esa explicación que ya les desarrollé, como lo que él decía que era siembra y no sé qué cosechas, termina siendo en realidad la explicación del purgatorio en la vida de cada persona, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido vemos cómo en el actuar de ellos tratan de decirnos qué es lo que nosotros creemos, y a partir de convencernos de eso, entonces ellos piensan a manejar una serie de versículos. Ustedes vieron cómo hábilmente saltaba de un versículo al otro al comienzo de la exposición, ¿sí? Él citaba del Antiguo Testamento uno, saltaba al otro, decía la roca, bla, 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 rapidísimo, ¿sí? Pero al final no se detuvo como en ninguno. Lo único que hizo fue en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 11, fue como él explicar el contexto, pero no se detuvo a leer realmente todo lo que decía. Como ustedes pueden ver, entonces yo sí tuve la tarea de buscar la palabra fundamento en la propia Biblia del hermano, ¿sí? Y a partir de eso identificar cuáles son los fundamentos que muestra la Biblia y demostrar que además no hay solo uno, sino que además la Biblia habla de fundamentos en plural. Listo, entonces eso sería por ahora. Muchas gracias. Terminamos con la parte de la refutación de Rodrigo y ahora vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas, que va a empezar Leo haciendo una pregunta y Rodrigo contestando durante 15 minutos hasta que se le termine el tiempo o él lo decida, y luego hacerlo de la manera inversa. ¿Estás listo, Leo? Sí, estoy listo. Entonces, ¿está listo, Leo? ¿Está listo, Rodrigo? Sí, estoy listo. Muy bien, comenzamos entonces. Bien, bueno, interesante la falacia de descalificación que utilizó Rodrigo en esta exposición, pero eso es parte de los debates, se utilizan este tipo de cosas. Mi primera pregunta para ti, Rodrigo, es, en el video que tú hiciste con Omar, indicaste que Pedro es la roca incrustada.
¿Me puedes decir de dónde sacas que está incrustada? Bueno, sí, claro, o sea, en primer lugar, lo esencial es que todo ser humano tiene de fundamento a Cristo, ¿sí? Entonces, Pedro como persona, como ser humano, y como cristiano, su primer fundamento personal es Cristo, ¿ok? Ahora, en el sentido en que es incrustado, lo vemos en Juan, ¿sí? Donde, permítanme un segundo, lo busco. No, mi pregunta es, ¿de dónde sacas? O sea, pruébame. Eso, estoy haciendo eso. Muy bien, dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Después de haber comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. En el 16, vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Versículo 17, le dice por tercera vez, o sea, bien insistente el Señor: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, o sea, porque fuera tan insistente: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Se lo dice a él, a Pedro, aparte, ¿sí? No se lo dice a los demás apóstoles, se lo dice específicamente a él. Y no es que Jesús fuera ganadero, ¿no? Sino que se refería a las ovejas del rebaño, a las ovejas de la iglesia. No quiere decir que los otros apóstoles no sean pastores, sino que él tenía la primacía o la responsabilidad principal del bienestar de todas las ovejas de la iglesia. Entonces, en ese sentido, Pedro es el fundamento puesto por Jesús en la iglesia terrena, ¿okay? Y sus sucesores. Okay, Y así lo dice el catecismo también, como tú también lo leíste. Inclusive hay citas bíblicas que también podríamos mirar si lo deseas. Ok, no, yo no te pregunté eso, Rodrigo. Escucha bien la pregunta. ¿Tienes, Cuéntame. ¿Tienes planos de construcción de la Jerusalén antigua? ¿Ok? ¿O tienes referencias que indiquen que es incrustado, haciendo referencia a que el fundamento tiene un agujero para poder incrustar la piedra que es Pedro? ¿Puedes darme alguna referencia a donde yo pueda ir? Oh, ya entiendo a lo que te refieres. A ver, lo que pasa es que yo hice un gráfico explicativo sobre cómo estaba organizada la iglesia como un edificio. Obviamente, yo utilicé, pues yo no soy dibujante, simplemente donde decía columnas, pues tomé unas columnas, no me puse a mirar qué tipo de arquitectura era, ¿sí? Ok, Obviamente, y pues obviamente sabemos que los apóstoles salieron a Grecia, salieron a muchas partes del mundo porque esa era su misión. Ellos no se quedaron encerrados en Jerusalén. Es por eso también como que quise internacionalizar un poco el esquema, pero en el esquema pues obviamente sí había una piedra grandota que era la que dibujaba el edificio, la que sustenta todo el edificio, porque obviamente, según lo que yo expliqué, Jesús es el fundamento de la iglesia y es el fundamento personal de cada creyente, de cada cristiano. o sea, ¿Ok? Entonces, dentro de esa roca puse a Pedro, ¿sí? Porque obviamente ahí se está representando la autoridad de Jesucristo dada a Pedro como cuidador de las ovejas hasta su segunda venida en gloria. sí, o sea, afirmas tú que eso no es de ninguna página seria, eso fue un invento tuyo. No, no es que sea un invento. Lo que pasa es que Okay. Cuando uno hace un gráfico hay simbolismos que uno incorpora. Entonces, Pero lo que estoy diciendo es, Pedro no ¿tienes es alguna otra piedra. referencia? No. ¿Ah? ¿Tienes alguna referencia?
Claro, te estoy Ok, diciendo la ¿tienes algún referencia. plano Pedro arquitectónico? es el fundamento puesto por Jesús para cuidar las ovejas de todo el rebaño, Ok, Rodrigo, mira, puesto por Jesús. ok, ¿Ok? vuelvo, mira, lo que yo te estoy pidiendo es una prueba arquitectónica fiable de que así eran los fundamentos. Ya. Entonces, bueno, si nos ¿Tienes o vamos no a tienes? eso, vamos a, no, espérate, vamos a La ver eso, pregunta es, porque es que ¿tienes o tú no estás tienes? asumiendo, ¿sí?, que la iglesia nació en Israel y se quedó en Israel, ¿sí?, y que los No, 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 apóstoles, no. claro, porque es que muchas de las Yo no citas estoy del preguntando, edificio, escucha, yo no perdóname, estoy pero muchas preguntando eso. citas del edificio de la iglesia son citadas por Pablo, y Pablo no era judío de Jerusalén, de Israel. Pablo Pero nos yo no te estoy enseñó, yo no sé si preguntando tú lo has eso. leído en la Biblia, pero Pablo es de Tarso, Sicilia, que es en Turquía, y él Ok. era un judío que creció entre la arquitectura griega, Pero yo no ¿ok? te estoy Entonces, preguntando eso, si tú Rodrigo. me dices que el gráfico no vale, porque no sé, pues como tú me decías en el chat por escrito, que mi gráfico está mal porque no se parece a una casa judía o porque no se parece al templo de Jerusalén, pues yo a eso, la verdad, yo no le veo sentido, porque es Ok. que lo que importa es Rodrigo, que, primero yo no te tener en estoy, cuenta, yo señor, no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿tienes planos arquitectónicos de tu dibujo, sí o no? pues si tú te La pones a pregunta es mirar cualquier simple. construcción griega, es similar a esa, así de sencillo. ¿Tú no has visto una construcción griega? ¿Has visto el Partenón? ¿Has visto las construcciones que hay en Grecia, donde Pablo se crió? Rodrigo, entonces tú me estás diciendo que Jesús es un fundamento agujerado y sobre ese fundamento agujerado se incrusta una roca de No, fundación. fundamento agujerado, no, él es la plenitud de ¿Y cómo, todo. y Él cómo es lo el incrustas? inicio y el fin de la iglesia. Simplemente en el gráfico puse a Pedro dentro de Jesús, porque Pedro no es otra piedra distinta a Jesús. Pedro lo que hace es recibir la autoridad sobre la iglesia y sobre las ovejas. Entonces, por eso el papel que que de pronto no puede hacer Jesús en este momento, porque está en el cielo, de dirigir su iglesia, se lo da a un apóstol, y en este caso es Pedro. Y en la Biblia siempre hemos visto que el pueblo de Dios, el Señor siempre ha escogido, ha tenido un elegido que pone al frente de su pueblo, de su iglesia. Siempre ha sido así. Yo no sé por qué ahora se inventan que ya no es así, que en el primer siglo y que ya no es. Pero bueno, eso ya es la opinión de cada quien. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia y bueno, también respaldado con lo que dice el catecismo. ¿Ya? Ahora, Ok, si el gráfico no te parece que sea judío o hebreo del siglo I, pues no, no lo es. Pero pues como te digo, hay que tener en cuenta que Pablo tiene cultura griega, a pesar de ser judío. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento porque, híjole, mano, de verdad que Dios es muy bueno con la Iglesia Católica porque nos ha dado a entender mucho, tenemos mucha responsabilidad. Les quiero hablar sobre el templo de que está hablando San Pablo en Corintios. A mí, yo tengo un problema cuando tengo una duda, no puedo parar de rascarla y de pensarle en dónde está la verdad. Yo creo que la próxima semana me voy a dar un descanso porque estoy dándole en todo el día, estoy pensando, ¿sale? Bueno, esto que ven aquí ustedes es la imagen de la que hablaban Leo y Rodrigo. Esta imagen la hizo Rodrigo para explicar
cómo es que la iglesia está en el fundamento y así, ¿sale? Aquí, bueno, no se alcanzan a ver las citas, déjenme ver si lo puedo mover. Pero bueno, pues total. Ahí está. Mira, ven. Este gráfico lo hizo Rodrigo para explicar cómo es que está construida la iglesia. Por ahí, si alguien lo quiere, pues ya se lo paso, ¿no? Pero aquí lo importante es de que había una pregunta que hacía constantemente Leo, que preguntaba: ¿y dónde están los planos? ¿Conoces tú tiene los planos de un templo y así, ¿no? Le hablé yo a una amiga arquitecta y le pregunté si ella sabía cómo era eso, y me dio curiosidad porque me contestó, me dijo tal cual, me dijo que ella tenía libros sobre eso y que no, pues, prácticamente no es algo complicado y que sí se puede saber. Entonces, incluso le pregunté, o sea, a ver, ¿tú cómo te plantearías esto de cómo es, no? No está tan difícil de explicar. Y encontré unas cosas que dije, bárbaro, hermano, o sea, sí lo podemos entender. Miren, San Pablo, donde hace esta figura que es en Corintios 3, que él dice que el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. Corintios 3, San Pablo le estaba predicando a los corintios. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Lo que pasa es que los corintios conocían muy bien esto. Resulta que incluso hay un tipo de columna que se llama corintio. Corintia, no sé cómo se diga. Miren, aquí está. Leo quería planos. ¡Wow, hermano, amigo! ¡Leo! ¡Sí los hay! Ahora puedes entenderlo. Aquí podemos verlo. ¿Ven qué bonito? Miren, dicen orden corintio. San Pablo les estaba predicando a los corintios. Los corintios en su cabecita tenían esta imagen. Entonces para ellos era algo muy claro. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo es un templo bajo este tipo de arquitectura? Vamos a ver que aquí hay uno que sí se puede saber. Sí se puede saber. Qué bonito, qué bonita es la vida. Miren. ¡Ah! ¡Así era! Entonces, si esto nosotros lo comparamos con esto, lo que pasa es que el Rodrigo, pues la neta sí tiene que aprender a dibujar. Porque Rodrigo está queriendo poner varias imágenes, las imágenes que están en la Biblia, en una sola imagen. Entonces, está tratando de dar a entender algo, ¿no? Aquí pone, por ejemplo, una pared, pero el templo griego pues no era así. Pero lo que pasa es de que él está haciendo una mezcla entre dos imágenes, entre la imagen del templo de Jerusalén y entre la imagen del templo griego. Es por eso que se tiene que entender el contexto, porque en el contexto de Pablo, cuando Pablo dice que Cristo es el fundamento y que no se puede poner otro, pues está hablando de un templo como este. Pero entonces tú dirán, Gibran, a ver, ahí ¿cuál es el fundamento? Bueno, fundamento se le llama la parte de abajo, a lo que se ve como una placa. Pero, si bien es cierto, es que Pablo está diciendo, no se puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Y es lo que yo le daba vueltas. Resulta, Leo empieza cuestionando, es que ¿cómo va a haber una piedra gigante? O sea, ¿quién va a poder poner una piedra gigante para hacer una construcción? No se puede. Él decía, no puede haber una piedra
él como que en su cabeza no le cuadraba esta parte, esto que ven que acá se va abajo como una piedra gris, y luego esto que se ve como anaranjadito, como rosita, a ver, acá abajo está una piedra gris, eso nosotros lo vemos como Cristo. Luego lo que se ve, ay, tengo que aprenderme, lo que se ve más arriba, esto de acá, esto vendrían siendo Pedro y los apóstoles, ¿vale? Entonces Leo dice, es que cómo van a poner una piedra para poner una construcción. Lo que pasa es que el fundamento que es Cristo no lo pone el hombre, lo pone Dios. Ahí está la técnica. Entonces me van a decir, a ver, Gibran, ¿vino Dios a construir? No, Cristo, que desde antes de que existiera el mundo ya existía, ya estaba esa piedra. Y lo van a entender con esta imagen, que es donde yo dije, ¡wow! Esto es lo que Pablo estaba explicando. Y yo dije, ¡wow! Se entiende perfectamente. Y yo dije, ¡wow! Ahora Leo va a poder entenderlo. Y yo dije, ¡qué belleza! Y ya, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Miren esto, miren esto, miren. ¿Ven esta piedra enorme debajo del templo? Ese es Cristo. Concuerda, y fíjense, Rodrigo, bueno, yo no sé si ha estudiado arquitectura o no, pero es esta piedra, la piedra gris que está abajo. O sea, eso existió. No sé si todavía exista. Pero fíjense cómo es una piedra literalmente enorme. Ese es Cristo. La iglesia que está fundada en Cristo y que es la estructura del templo, la parte de arriba, que es esto de acá. A ver, espérame. Esto de acá, esta es como la iglesia, ¿no? Entonces, San Pedro y los apóstoles es la parte de aquí de abajo. Cristo es esa roca totalmente enorme. Y si nosotros lo entendemos desde la parábola de la casa sobre la roca, literalmente eso es una casa sobre una roca. ¿Y quién puso la roca? ¡Dios! ¡Wow! Yo lo entiendo perfectamente. Esa es la iglesia católica. Ahí está Cristo, la roca súper enorme. Y luego el fundamento, Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero él estaba hablando ya de Pedro. Y es que pone como la primera piedra. Y ese es Pedro. Pero lo está poniendo arraigado en él. La parte de la incrustación es que Pedro ya se había incrustado en Jesús. Me decía mi amiga arquitecta que literalmente se tiene que incrustar, en este caso, por ejemplo, el templo, lo que vendrían siendo los cimientos del templo, se tienen que incrustar hacia abajo, porque si no se incrusta, en un temblor se cae el templo. Entonces, la roca, que es Cristo, y el fundamento, que es Pedro, tiene que estar literalmente incrustado. Incrustado viene de la parte como costra. Costra es algo que está agarrado, como amalgamado. Ese es Pedro. Y tiene que ser así, porque si no está agarrado de Cristo, de la piedra gigante, el fundamento que es Pedro, entonces se va a caer la iglesia. ¿Sale? Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Perfectamente, ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia católica es esta. Y creo yo que esta parte de abajo, lo que ven así que parece como un estadio de béisbol, es el aerópago. El que viene en los Hechos de los Apóstoles.
que dice que llevaron a Pablo a predicar al Areópago, que habló con los con los atenienses, creo, no me acuerdo. Ahí predicó Pablo. Y cuando le hablas a los corintios, están entendiendo eso. Él está explicando la Iglesia Católica. Bendito Dios que has enseñado las cosas a los indoctos como yo y lo escondes a los ojos de los que se creen sabios. Caramba, hermano, qué feliz estoy hoy. Entender esto me da muchísimo gusto y espero que ustedes también lo entiendan. Se relatan varias figuras. Cuando Jesús habla con los judíos, les habla en muchas figuras de agricultura. La vid, el trigo, porque está hablando con personas que entienden de agricultura. Pablo, cuando les predica a los corintios, les predica con arquitectura, porque los corintios entienden de arquitectura. Un gusto, un abrazo tremendo para Leo y para Rodrigo, porque la verdad, al final, siempre triunfa.